¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto las emociones de los demás están moldeando las tuyas? ¿Y si eso que llamas empatía no es más que una forma inconsciente de encarcelamiento? Y lo más inquietante, ¿y si los mayores peligros emocionales en tu vida no vienen de tus enemigos, sino de personas que amas? Carl Jung dijo, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Esa frase ya es una advertencia, porque el verdadero peligro no está afuera, está adentro. Y lo más devastador no es el mal intencional, sino el inconsciente no integrado. Vivimos en una época donde se nos enseña a identificar señales evidentes de toxicidad, pero Jung nos invita a observar algo mucho más sutil, los lazos invisibles que conectan nuestra psique con las sombras de los demás. Y ahí es donde empieza lo realmente perturbador. ¿Cuántas veces te has sentido agotado emocionalmente después de hablar con alguien? ¿Has cargado culpas que no eran tuyas? ¿Te ha pasado que intentas ayudar a alguien y terminas drenado, vacío, desconectado de ti mismo? Tal vez no estabas teniendo una simple conversación, sino que estabas atrapado en el campo psíquico de otro. Un campo denso, impulsado por traumas, heridas, máscaras y complejos que no te pertenecen, pero que inconscientemente empezaste a cargar. Hoy, vamos a explorar la psicología junguiana para revelar 6 tipos de personas que deberías aprender a identificar y mantener a distancia. No estamos hablando de personas malvadas en el sentido clásico. El verdadero peligro es más íntimo, más silencioso, y por eso mismo, más destructivo. Estas personas no son conscientes de lo que hacen. Actúan dominadas por fuerzas internas que niegan, pero que afectan profundamente a quienes están cerca. Tal vez incluso a ti. Pero esto no es una acusación, es un espejo, porque la pregunta más difícil no será, ¿quién a mi alrededor actúa así?, sino, ¿cuántas veces yo mismo he sido uno de estos perfiles sin saberlo? Prepárate. Esto no será fácil de oír, pero puede liberarte. Imagina una habitación iluminada con las ventanas abiertas. El aire es tuyo, fresco, libre. Pero poco a poco, sin que lo notes, alguien empieza a cerrarlas, a apagar la luz, a cambiar el ambiente. Y cuando lo adviertes, estás sofocado en la oscuridad, respirando un aire que ya no te pertenece. Así opera la sombra de los demás sobre nuestra vida interior. Jung advirtió, el inconsciente no reconocido es peligroso, no solo en nosotros, también en quienes nos rodean. Decía que quien mira hacia afuera, sueña, pero quien mira hacia adentro, despierta. Pero ¿qué ocurre cuando alguien, sin saberlo, proyecta su caos interno sobre nosotros? Cuando quedamos atrapados en el sueño ajeno, en frustraciones sin resolver, en traumas que no son nuestros. Esa proyección, según Jung, es una de las dinámicas más dañinas del alma humana. El otro, sin saberlo, proyecta sobre ti lo que no soporta de sí mismo, y de pronto, dejas de ser tú. Te conviertes en el villano, el salvador, el padre, la madre, una figura simbólica que no te corresponde. Son máscaras que otros colocan sobre tu rostro porque se niegan a mirar su propio espejo. Te han acusado de algo que jamás hiciste. Te han hecho responsable de sentimientos ajenos. Esa sensación de estar viviendo una historia que tú no escribiste es exactamente lo que pasa cuando eres blanco de proyecciones. Y mientras más empático seas, más vulnerable eres. Porque la puerta por donde entra la sombra de los demás es nuestra propia sensibilidad. Jung escribió en La naturaleza de la psique. La proyección transforma el entorno en un reflejo del mundo interior no reconocido. Es decir, puedes terminar viviendo dentro de la mente de otra persona, reaccionando no a la realidad, sino a sus interpretaciones, a su versión distorsionada, y eso puede volverte loco. Cuando ese patrón se repite, el resultado es un agotamiento profundo. Empiezas a dudar de ti mismo, a pensar que quizás sí estás equivocado.
incluso cuando sabes que no lo estás. Te autocensuras, caminas con cuidado, tratas de agradar a alguien que ni siquiera sabe lo que quiere. Y eso tiene un precio, la desconexión contigo mismo. Jung decía que el peligro verdadero habita en lo que negamos. Muchas veces, quienes más nos dañan no son quienes nos odian, sino quienes se niegan a conocerse a sí mismos. Personas que parecen amables, espirituales, sensibles, pero que viven ciegas emocionalmente. Y una ceguera emocional es más letal que cualquier ataque intencional. Vivir cerca de alguien que no reconoce su sombra es como habitar un campo minado emocional. Cada paso puede activar un trauma que no te pertenece, pero del que igual terminan culpándote. Sin embargo, el objetivo no es huir de estas personas, sino aprender a identificarlas. Porque la conciencia es el mejor antídoto. Cuando te das cuenta de que estás siendo invadido por el inconsciente ajeno, puedes elegir. Puedes poner límites. Puedes alejarte. Puedes protegerte. Jung decía que encontrarse con el otro es encontrarse con el propio inconsciente. Pero ese encuentro debe tener fronteras. Aquí llega una pregunta incómoda. ¿Cuántas de tus relaciones no son verdaderas conexiones, sino campos de batalla emocionales? ¿Cuántas conversaciones han sido, en realidad, formas encubiertas de manipulación? ¿Cuántas veces trataste de salvar a alguien que te estaba usando como espejo para no enfrentarse a sí mismo? Si al escuchar esto sentiste un nudo en el pecho, quizás ya conoces la respuesta. No todos los peligros vienen con una advertencia. Algunos llegan con una sonrisa, una voz suave, una actitud que parece frágil e inocente. Carl Jung nos mostró que los riesgos emocionales más serios no provienen de la maldad evidente, sino de personas gobernadas por fuerzas internas que no reconocen. De ellas hablaremos ahora. 6 perfiles, 6 formas de peligro silencioso, 6 espejos donde se refleja lo más distorsionado del alma humana. El primero es el manipulador inconsciente. No lo imagines como un ser malicioso y calculador, sino como alguien que sufre profundamente y que proyecta ese dolor sobre los demás. Te culpa por lo que siente, aunque no hayas hecho nada. Te hace creer que fuiste cruel o distante, cuando lo único que hiciste fue no dejarte absorber por su caos. Jung dijo, lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. El manipulador inconsciente te convierte en su destino. En lugar de mirar hacia adentro, te apunta a ti. Y tú te vuelves su blanco invisible. Y tarde o temprano, esa herida ocurre. Luego está el portador de la persona, ese que vive para aparentar, no para ser. Su máscara social es perfecta. Siempre educado, siempre correcto, siempre ejemplar. Pero esa perfección es una cárcel. Jung escribió que la persona es lo que alguien no es, pero lo que él y los demás creen que es. Detrás de esa fachada funcional suele haber un alma olvidada, sofocada, rota. Lo peligroso es que empiezas a sentirte inadecuado por ser auténtico. Tus emociones incomodan, tus dudas asustan, tu espontaneidad parece un defecto. Y sin darte cuenta, tú también te colocas una máscara para encajar. Convivir con un portador de la persona es como actuar en una obra de teatro donde nadie recuerda quién es fuera del escenario. Luego aparece el dueño de la sombra reprimida. Esa persona que nunca explota, pero siempre está al borde. Que aparenta equilibrio, pero no tolera ninguna emoción genuina. Guarda rencores durante años mientras presume una imagen de calma y control. Jung advertía, cuanto más fuerte es la persona, más reprimida su sombra, y más violenta será cuando se manifieste. Estas personas estallan por detalles mínimos. Viven con resentimientos ocultos que corroen. Compartir la vida con alguien así es como caminar sobre dinamita. El cuarto tipo es el controlador moral, el justiciero emocional. Se presenta como defensor de la verdad, la ética, el bien, pero usa esos ideales para evitar enfrentar sus propios impulsos. Juzga, corrige, humilla.
siempre por tu bien. Jung decía que estas personas proyectan su sombra en los demás para mantener viva la ilusión de pureza dentro de sí. El problema es que su veneno se disfraza de virtud. Te hacen sentir culpable por ser quien eres, por desear, por equivocarte, por vivir. Y cuando la culpa se instala, la libertad desaparece. Llegamos al complejado emocional, probablemente el más inestable de todos. Son personas gobernadas por núcleos de dolor no resuelto, los llamados complejos. Un comentario neutro puede despertar un trauma profundo. Una ausencia breve puede sentirse como abandono. Una broma ligera se interpreta como un ataque. No viven el presente. Reaccionan al pasado. Sus emociones giran en un ciclo constante. Jung explicó que los complejos son fragmentos autónomos de la personalidad que, en ciertos momentos, toman el control de la conciencia. Nunca sabes con quién estás hablando, si con la persona real o con el eco de su trauma. Esa inestabilidad emocional se vuelve adictiva, porque entre estallidos de rabia aparecen momentos de afecto sincero. Te aferras a esos instantes, creyendo que puedes salvar a esa persona. Pero el ciclo se repite. Y finalmente, el más silencioso de todos, el vampiro psíquico. No grita, no acusa, no estalla. Simplemente exige, día tras día. Te agota con carencias disfrazadas de dulzura, con una dependencia emocional camuflada de afecto. Jung no usó ese término literalmente, pero describió relaciones simbióticas donde nadie está completo, y ambas personas se alimentan una de la otra. El vampiro psíquico no quiere crecer, quiere que lo carguen, y tú, con el tiempo, te das cuenta de que estás drenado, exhausto, sin saber dónde termina la otra persona y dónde empiezas tú. Y lo más duro es que, aún así, te sientes culpable por querer alejarte. Estos 6 perfiles, al principio, parecen externos, pero lo más difícil es aceptar que también pueden vivir dentro de nosotros, porque el inconsciente actúa desde las sombras, y muchas veces, sin saberlo, somos peligrosos para quienes nos rodean. Jung no nos invitó a juzgar, sino a tomar conciencia, a ver, a integrar, a asumir responsabilidad, y eso requiere coraje. ¿Estás listo para mirarte al espejo? Es fácil decir, él es manipulador, ella vive de apariencias, aquel otro es un vampiro emocional. Lo complicado es reconocer que, en ciertos momentos de nuestra vida, nosotros también fuimos eso. La verdad que Jung nos dejó no es cómoda, pero sí transformadora. Todos cargamos con una sombra. No importa cuán amables, conscientes o espirituales seamos. Esa sombra está ahí, actuando en silencio, especialmente cuando estamos cansados, con miedo, o deseando algo que no nos atrevemos a aceptar. Jung decía que la sombra no es solo lo malo en nosotros, es todo lo que fue reprimido porque no encajaba con la imagen que queríamos proyectar. La rabia, la envidia, el deseo de controlar, la sensualidad, la ambición, pero también nuestro poder, nuestra creatividad salvaje, nuestra intuición más profunda. Y cuando no la miramos, la proyectamos. Usamos al otro como pantalla para nuestro inconsciente. ¿Te ha pasado que criticaste a alguien con una intensidad desproporcionada? ¿Sentiste un rechazo irracional hacia alguien que no te hizo nada? Tal vez ahí estaba tu sombra, mostrándote una parte tuya que aún no estás listo para ver. Y lo más peligroso es que, al negar esas partes, no desaparecen. Se activan en nuestras relaciones. Herimos sin querer. Manipulamos sin darnos cuenta. Repetimos patrones tóxicos que juramos nunca repetir. Muchas personas viven convencidas de que son inmunes a su sombra. Se construyen una imagen perfecta. El amigo leal, el profesional ético, la persona espiritual. Pero cuanto más pulida es la imagen, más intensa es la sombra que oculta detrás. Jung lo dijo con claridad. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad.
El verdadero autoconocimiento no es bonito, es incómodo. Es darte cuenta de que, a veces, fuiste injusto, arrogante, controlador, aunque pensabas que lo hacías por amor. Y ahí está el punto más profundo. Reconocer eso no te hace débil, te hace maduro. Porque solo quien reconoce su sombra deja de ser su esclavo. El que finge que no la tiene se convierte en marioneta de sus propios complejos. El que la acepta empieza a elegir. Aprende a poner límites, a pedir perdón, a cambiar. Comienza a vivir con responsabilidad emocional. Pero hay algo aún más poderoso. Cuando integras tu sombra, también desarrollas compasión por la sombra ajena. Dejas de reaccionar con juicio. Empiezas a responder con conciencia. No para justificar abusos, sino para ver con claridad el juego inconsciente que ocurre frente a ti. Y eso lo cambia todo. Por ejemplo, reconoces que alguna vez usaste la culpa para obtener afecto. De pronto, te das cuenta de que tu madre, tu pareja o un amigo hacen lo mismo. Pero ahora, en lugar de ceder o atacar, respondes con límites, con sabiduría, con empatía real, nacida de la comprensión interna. Ese es el verdadero inicio de la transformación. Cuando dejamos de ser víctimas del inconsciente ajeno, y también del nuestro. Cuando dejamos de ser máscaras, y empezamos a ser íntegros. No perfectos, pero sí conscientes. La conciencia es el primer paso hacia la libertad. Porque llega un momento en la vida en el que el dolor emocional se vuelve insoportable. Nos sentimos atrapados en relaciones que nos drenan, en roles que no elegimos, en versiones de nosotros mismos que inventamos para complacer, sobrevivir o encajar. Y es justo en esa ruptura donde, según Jung, empieza el verdadero viaje, el viaje de la individuación, el proceso de convertirte en lo que realmente eres, rompiendo con el inconsciente colectivo que insiste en que vivas dormido. Pero, ¿qué es el inconsciente colectivo? Jung lo definió como la capa más profunda de la mente, donde habitan los arquetipos universales, patrones primitivos de conducta, pensamiento y emoción que heredamos como especie. Es un campo invisible que nos conecta a todos y que, sin darnos cuenta, moldea gran parte de lo que sentimos, pensamos y hacemos. Cuando no somos conscientes de ese inconsciente colectivo, actuamos como personajes dentro de un guión que nunca escribimos. Y peor aún, permitimos que otros, también guiados por ese mismo guión, nos manipulen, nos moldeen, nos absorban. La individuación, entonces, es un acto de rebelión interior. Es elegir mirar hacia la sombra, integrar los opuestos, romper con los papeles que nos impusieron. Es entender que ser íntegro es más importante que ser aceptado. Y eso requiere valentía. Integrar la sombra significa enfrentarse con lo contradictorio, con lo feo, con lo ambiguo dentro de nosotros, pero también con lo auténtico, lo creativo, lo salvaje, lo libre. Jung decía, el encuentro con el self es el enfrentamiento con el alma misma. Y no es un proceso cómodo, es un proceso de muerte simbólica. Muere el hijo perfecto, muere la pareja ideal, muere el profesional invulnerable, y en su lugar, nace alguien más real, alguien que ya no necesita demostrar nada, que simplemente es, y, paradójicamente, solo cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos, dejamos de ser peligrosos para los demás. Nos convertimos en protección, en contención, en claridad. Y esa es una de las formas más profundas de amor. Liberarse del inconsciente colectivo también implica aprender a poner límites. No límites agresivos, sino conscientes. Límites que nacen del respeto a uno mismo. Cuando comprendes que el dolor del otro no es tu responsabilidad, que su caos no es tu destino, que tu energía es sagrada, comienzas a preservarte. Y esa preservación es amor propio en acción. No significa cerrarte al mundo. Significa protegerte sin aislarte, amar sin anularte, reconocer vínculos simbióticos, vampirismos emocionales, proyecciones inconscientes, y salir del juego.
No con odio, sino con lucidez. Y lo más importante, reconocer cuándo aún seguimos en ese juego, cuándo seguimos repitiendo patrones heredados, cuándo todavía cargamos culpas ajenas, cuándo seguimos intentando salvar a los demás, para no mirar nuestro propio vacío. Porque, como decía Jung, todo lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino.